Buenas tardes y bienvenidos a todos los que nos acompañáis hoy aquí en el Escondite de los Libros. Para mí es un placer estar con ustedes y espero que estén muy cómodos hoy en nuestro programa. El día de hoy queremos hablar sobre una obra muy famosa tras la reciente celebración del cuarto centenario del Quijote, la obra de Miguel de Cervantes, una obra de mucha relevancia tanto internacionalmente como en la lengua hispana. Ha sido traducida a más de cientos de idiomas y ha sido revisada por grandes mentes literarias durante lo largo de todos estos años. Hoy vamos a estar hablando con alguien que ha escrito y ha hecho una relación entre esta obra y la Biblia. Pero antes que nada quiero hacer paso a un vídeo que nos explica sobre cómo empezó Samuel Vila en este mundo con la editorial CLIE. Samuel Vila Ventura nació en Rubí el 29 de mayo de 1902 en el seno de una familia de prósperos comerciantes de la villa que a finales del siglo XIX, debido a sus ideas liberales, había decidido hacerse protestante al entrar en contacto con los maestros locales Francisco Albricias y Rufino Fragua. Educado y mentalizado en su misión desde la más tierna infancia, aprendió a leer en las escuelas evangélicas metodistas de Rubí. Al cumplir los 6 años, le regalaron una imprenta de juguete que utilizó para componer e imprimir sobre papelitos textos de la Biblia que luego arrojaba por la ventanilla del tren, convencido de que quien los encontrara y leyera descubriría la verdad y sería salvo. Con ello, estaba sin saberlo cultivando el germen de lo que años más tarde sería la editorial CLIE. A los 17 años salió de España con el propósito de prepararse para ejercer el ministerio, estudiando bajo la tutela de Rubén du Barry, discípulo directo del gran predicador Carlos Spurgeon. Simultáneamente, en el año 1924, escribió su primer libro, A las fuentes del cristianismo, impreso y publicado en Barcelona por la editorial Sintes, y que fue el origen de la editorial CLIE. En 1965 puso en marcha una imprenta en su propia casa, forjando, con la colaboración de sus hijos David y Eliseo, lo que actualmente constituye la editorial CLIE. Con la llegada de la democracia, la nueva Constitución y la Ley de Libertad Religiosa, en 1979, constituyó la entidad religiosa Misión Cristiana Evangélica OREP, creada para dar forma jurídica a su ministerio cristiano y a la labor realizada durante tantos años en la intolerancia y clandestinidad, y cuya presidencia ocupa en la actualidad su hijo Eliseo. En 1983, la editorial CLIE, con más de 2.000 títulos publicados y exportando libros desde Tarrasa a casi todos los países del mundo, figuraba ya entre las 10 primeras editoriales de España. La labor de Samuel Vila como cristiano, como defensor de la libertad y como ciudadano ejemplar fue objeto de un homenaje público en el Centro Cultural de la Caixa de Tarrasa, con la presencia de diversas personalidades y en el que el teniente de alcalde Jordi Laboria, en representación del alcalde Manuel Royes, le hizo entrega de la Torre del Palau. Quiero agradecer a todos vuestra presencia y en especial todos estos honores que considero inmerecidos. Solo quiero deciros que mi vida ha sido guiada por 2 máximas que aprendí de labios de mi padre. La primera ha guiado mis actitudes intelectuales en todo tiempo, sí, en todo tiempo. Y la segunda ha sido el lema práctico de mi vida. Por ello creo poder decir, como exclamaba el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado, estoy cerca de acabar la carrera, he guardado la fe. Y solo me resta, y a la edad en que me encuentro, puedo decirlo con verdad, la aprobación de aquel con quien he peleado y cuya fe he guardado. Pocos meses después, en diciembre de 1983, recibió la medalla al Mèrit Exportador de manos del presidente de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol i Soley.
Después de haber escrito 57 libros, uno de ellos en inglés, y haber traducido personalmente más de 200 títulos del inglés al español, en mayo de 1991, la Academia Norteamericana de la Lengua Española, corresponsal de la Real Academia Española, atendiendo los méritos que en él recaían por la extensa labor realizada a través de sus libros en la difusión y pureza de la lengua española entre los hispanos en los Estados Unidos, decidió hacerlo individuo suyo, nombrándole Académico de la Lengua Española. El 1 de marzo de 1992, su Salvador y Señor, al que había servido tan intensamente durante 90 años, decidió llamarlo a su presencia. El acto de su masivo entierro fue exactamente lo que él hubiera deseado y que constituyó el todo de su vida. Un mensaje al mundo, un testimonio vivo de la esperanza cristiana de la resurrección. Como ha sucedido siempre a lo largo de la historia con todo hombre de acción, Samuel Vila tuvo aciertos y cometió errores. Nadie duda, sin embargo, de que unos y otros fueron en todo momento el producto de un celo que no conoció límites en su objetivo, la proclamación del Evangelio. Su vida ha dejado su huella indeleble en la historia del cristianismo en España, y al conmemorar el centenario de su nacimiento, su ministerio continúa como prueba evidente de la veracidad del texto bíblico que nos recuerda que bienaventurados son aquellos que mueren en el Señor, porque sus obras siguen. Después de haber conocido un poquito más de la vida de Samuel Vila, a continuación quiero ya presentar e introducir a nuestro invitado, Juan Antonio Monroy, eso es. Usted nació en Rabat. Rabat, sí, la capital de Marruecos. Exactamente, y ha fundado algunas publicaciones y revistas como Luz y Verdad o Verdad, entre otras, como también... Cinco, exactamente. También, además, ha sido parte de algunas organizaciones interdenominacionales del protestantismo español, como puede ser FEREDE, en la que también ha ocupado Fui 12 años presidente de FEREDE. Exactamente, eso es. Pues hoy me gustaría preguntarle, Juan Antonio, ¿cuál es su relación con Samuel Vila y con la editorial CLIE? Bueno, gracias por la pregunta. Me voy a remontar a los orígenes. Remóntese usted. En realidad, yo estoy aquí, vengo ahora de México, de pronunciar 4 conferencias en la UNAM sobre el centenario. No solamente estamos celebrando los 400 años de la muerte de Cervantes, es en lo que más énfasis se está haciendo, pero es que se cumplen también 400 años de la segunda parte del Quijote. La primera fue en 1905, la segunda en 1916. Yo escribí un libro titulado La influencia de la Biblia en el Quijote. Después de estudiar mucho, descubrí que este tema no había sido tocado. El libro ha sido publicado varias veces por la editorial CLIE de Tarrasa. Estamos por la 5ª edición. Y antes de entrar en el libro, si usted me lo permite, quiero hacer una historia apoyando el vídeo que acabamos de ver de la editorial CLIE, la editorial más importante que existe en el mundo evangélico de habla hispana. Tenemos que remontarnos, señorita, al año 1948, 3 años después de terminada la Segunda Guerra Mundial. 2 catalanes, líderes, uno llamado Zacarías Carles y otro Samuel Vila, fundan lo que llamaron Misión Cristiana Española. Se dividieron el trabajo. Carles se instaló en Estados Unidos para levantar fondos y Vila trabajó en España. Con el dinero que le mandaban de Estados Unidos, él fundaba iglesias y ayudaba a pastores. El trabajo más duro lo llevó Vila en España, porque en aquella época, recién terminada la Segunda Guerra Mundial, parece que en Estados Unidos la gente era más generosa y contribuía, sobre todo para la expansión del Evangelio. Y después de un tiempo, en 1956, rompen los 2 hombres. Ocurre en todas partes. Rompen los 2 hombres. Carles me visita a mí en Tánger
Yo vivía entonces en Tánger, Marruecos, donde nací, tenía 26 años, tenía una imprenta muy grande, imprenta sueco-americana, y además era pastor en la Iglesia Bíblica de Tánger. Carles vino a Barcelona buscando a un sucesor de Samuel Vila y le dijeron: el mejor puede ser un joven que vive en Tánger, que sabe idiomas y que tiene un espíritu evangelístico. Carles fue a Tánger, me contrató y me nombraron presidente de CLIE, porque Vila había hecho un buen trabajo fundando iglesias, un gran hombre de Dios, y al mismo tiempo un comité para literatura. Al ser parte de la Misión Cristiana Española, ese comité de literatura me lo tuvo que traspasar a mí. Nos reunimos en Barcelona en el año 1956. Fui nombrado presidente de CLIE. José María Martínez, un gran líder evangélico que ya está con el Señor, fue nombrado presidente. Poco después, José María Martínez me escribe una carta a Tánger diciendo: señor Monroy, yo tengo mucho trabajo, yo dimito. Después de su dimisión, yo dimití también. Y Vila quedó al frente de lo que luego sería CLIE. Vila hizo una gran obra. Hay que tener en cuenta que en la época de Vila éramos llamados los 30.000. En España no éramos más de 30.000 evangélicos. En realidad, una periodista puertorriqueña vino a España y escribió un libro y le puso por título Los 30.000. Vila escribió libros que para aquella época eran libros muy buenos. Sobre todo estaba obsesionado por diferencia entre protestantes y católicos. Y escribió libros como A las fuentes del cristianismo, también libros teológicos sobre la existencia de Dios. Vila hizo un gran trabajo. Vila muere, y muere también uno de sus hijos, David. Le quedaba Eliseo. Eliseo era un joven muy preparado. Estudió economía, estudió teología, se hace cargo de CLIE y extiende la editorial. Como le he dicho a usted antes, la convierte en la editorial evangélica más importante en el mundo de habla hispana. Ha sido reconocida también, no únicamente fuera de España, sino dentro de España. Actualmente CLIE, Eliseo, no le concede a CLIE el tiempo que a mí me gustaría que le concediera, y acabo de tener comunicación con él. Se arropa en dos hombres, Alfonso Triviño y Alfonso Ropero. Son dos hombres que están contribuyendo mucho al desarrollo de CLIE en Tarrasa. Yo he escrito 53 libros, y de estos 53, CLIE me ha publicado 23, además de 11 tomos de obras completas entre los años 1998 y 2003. El que más difusión ha tenido ha sido la Biblia en el Quijote. Acaba de publicar CLIE la quinta edición, con un cambio de título, porque me han dicho que en estos tiempos, antes de mencionar la Biblia, hay que mencionar al Quijote. Pues bien, no va descaminado. La Biblia es el primer libro del mundo, pero es un primer libro celestial. Es de Dios. El Quijote no. El Quijote es el primer libro de la tierra. Es el primer libro conocido. No hay otro después del Quijote. Es el más traducido. Si es el más leído, no lo sé. Ahora, de estos 53 libros, si usted me pregunta a cuáles de ellos le tengo más cariño, no lo sé. Usted es soltera. El día que usted se case y tenga 8 hijos, como las mujeres antiguas, a ver cuál de sus hijos puede ser el más querido de su corazón. Pues yo creo que todos iguales. Yo quiero a todos mis libros de igual manera. Si tengo que destacar algunos, pues sería el libro que escribí en 1956 en defensa de los protestantes españoles.
Fue una bomba en España, tanto que nos llamó a Cardona y a mí el entonces ministro de Asuntos Exteriores, José María Castilla, nos sienta a su despacho y nos dice a los dos: si lo que Monroy dice este libro con información de usted, señala Cardona, yo voy a procurar que la solución se resuelva. Pero si no es verdad, ustedes lo van a pasar mal. Y me mira a mí, dice, incluso a usted, que no vive en España. Castilla era un hombre del Opus Dei, muy creyente y muy buena persona. Él fue prácticamente el autor de la primera ley que ha tenido España de libertad religiosa. Desde los Reyes Católicos, la primera ley de libertad religiosa fue en el año 1967. Se debió principalmente al trabajo de Castilla. Era ministro de Asuntos Exteriores y cuando iba a cualquier país, pues le preguntaban por la situación de los evangélicos en España. Y él dijo en un consejo de ministros: señores, yo soy el que tiene que dar la cara. Tenemos que buscar una solución. Y se habló de unos estatutos especiales para nosotros. Luego esos estatutos se convirtieron en ley de 1967. Aquella ley, aunque esto no venga con lo que usted me ha preguntado, aquella ley fue posible en parte por la entrega de 3 hombres. Uno, Solís Ruiz, le llamaban la sonrisa del régimen. Otro, Fraga Iribarne, que no se le ha hecho justicia en este aspecto, pero él apoyó a la ley de libertad religiosa y nos apoyó a nosotros. Y el otro, el ministro de Asuntos Exteriores, José María Castilla. Yo publiqué este libro en 1956, luego en Inglaterra se tradujo al inglés y ya lleva varias versiones. También le he tenido mucho cariño a Apuntando a la Torre, un libro que escribí sobre los testigos de Jehová, evolución y marxismo, donde trato de desenmascarar la teoría evolucionista de Carlos Darwin y el concepto del materialismo histórico de Carlos Marx. Otros libros, La formación del líder cristiano, muy preparado para estudiantes de seminarios, Las dimensiones mágicas del amor, un libro que toda soltera y soltero deberían de leer, Entre la vida y la muerte, una biografía de Fran País. Acaba de morir Fidel Castro. Yo he estado en Cuba 62 veces. He escrito 2 libros sobre Cuba. He tenido y sigo teniendo muy buena relación con el gobierno de Cuba. Cuando se dice que en Cuba no hay libertad religiosa, no se dice la verdad. Respetando las leyes del país, cualquiera puede ir a Cuba a predicar el Evangelio. Le digo a usted que yo he estado 62 veces recorriendo toda la isla y absolutamente nadie me ha prohibido hablar del Evangelio. Muy bien, si me permite, le voy a parar ahí y me gustaría retomar luego un poco más a fondo esta pregunta sobre Cuba porque me parece muy interesante, pero antes de nada quiero pasar a esta pausa musical que viene de la mano de Lenny Flamenco y nos trae Frutos del Espíritu. Gracias por la cruz, tu sangre me compró eterna salvación. Gracias, Señor. Cristo, te doy gracias. Gracias por la cruz, tu sangre me compró eterna salvación. Gracias, Señor. No se rindió tu corazón, infinito amor, invencible Rey, amado Señor. El velo se rasgó, Jesús resucitó, Él vive. Demos gloria a nuestro Rey, la muerte Él venció. Su sangre me hizo libre, mis pecados perdonó. Invencible es nuestro Dios, somos frutos de su amor.
invencible y tierno amor. Somos frutos de su amor. Cristo, te doy gracias. Gracias por la cruz, tu sangre me compró eterna salvación. Gracias, Señor. Cristo, te doy gracias. Gracias por la cruz, tu sangre me compró eterna salvación. Gracias, Señor. No se rindió tu corazón, infinito amor, invencible Rey, amado Señor. El velo se rasgó, Jesús resucitó, Él vive, demos gloria a nuestro Rey, la muerte Él venció, su sangre me hizo libre, mis pecados perdonó, invencible es nuestro Dios, somos frutos de su amor. Invencible y tierno amor, somos frutos de su amor. Somos frutos de su amor. Jesús resucitó, Él vive, demos gloria a nuestro Rey, la muerte Él venció, su sangre me hizo libre, mis pecados perdonó, invencible es nuestro Dios, somos frutos de su amor. Invencible y tierno amor, somos frutos de su amor. Seguimos aquí en el escondite de los libros en esta maravillosa oportunidad en la que podemos compartir con Juan Antonio Monroy. Juan Antonio, me gustaría preguntarte un poco más en concreto sobre tu libro. ¿Cuándo eres consciente de que es necesario un libro que relacione el Quijote y la Biblia? Mire, le he dicho a usted antes que en Tánger yo fui durante 9 años pastor de una iglesia donde me convertí, Iglesia Bíblica de Tánger. No me pagaban nada. Yo vivía de una imprenta que tenía en Tánger y mi esposa trabajaba como secretaria del director general del Banco de Francia en Marruecos. Entonces se me ocurrió una semana preparar varias conferencias sobre la Biblia y leyendo el Quijote, pero por encima, pensé que podría sacar una conferencia sobre el Quijote como algo distinto a la serie de conferencias sobre temas espirituales. Cuando di la conferencia estaba allí el director de la Sociedad Cervantina Internacional, que en aquella época vivía en Tánger. Al terminar la conferencia me saludó, me dijo quién era, si podíamos comer al día siguiente, le dije que sí, lo invité a una comida árabe en un restaurante árabe y me dijo, ¿por qué no profundiza usted más en esto? Empecé a profundizar. En Tánger no teníamos todavía ni Google, ni Wikipedia, ni nada de eso. Pero teníamos, al ser ciudad internacional, teníamos 3 grandes bibliotecas muy bien surtidas. La Biblioteca Española,
biblioteca americana y biblioteca francesa. Yo empecé a trabajar en estas bibliotecas y descubrí todo lo que se había escrito sobre el Quijote a lo largo de siglos, pero nada sobre la Biblia. Solamente un pequeño libro en Francia, publicado sobre la influencia de la Biblia en el Quijote. Empecé a estudiar los dos libros, la Biblia y el Quijote. Yo creo que pasaron por lo menos casi 8 o 9 meses, casi un año estudiando, hasta que descubrí que en el Quijote había unas 200 referencias de la Biblia en el Quijote. Claro, esto pudo hacerlo un hombre que conocía la Biblia. Y a medida que leía el Quijote, esto está aquí, esto está aquí, esto está aquí. Y entonces escribí el libro este, lo publiqué en Madrid, una editorial secular, Fernando Suárez publicó la primera edición. Luego ya entró en el campo evangélico, CLIE empezó a publicar varias ediciones. En 1964 fue la fecha del pabellón internacional en la Feria Mundial de Nueva York. Yo fui allí y estuve en el pabellón de la Feria Mundial de Nueva York. Y allí estaba el Quijote. El año anterior había sido declarado como uno de los libros mejores de España, por el tema, no por la calidad ni por la dimensión, sino por el tema. Y estaba allí. Y yo fui allí para firmar libros. Y allí fue donde encontré con el movimiento de restauración donde ahora estoy. Ese fue el origen de la Biblia del Quijote, que ya se ha publicado en varios países. Me parece que usted trata muy particularmente el humanismo que muestra Cervantes en el Quijote en su libro. ¿Qué nos puede decir acerca de esto? Más que decir, si usted me lo permite, he subrayado aquí una cita. Adelante. Una cita de nada menos que de Navarro y Ledesma, un gran especialista en el Quijote. Y este hombre dice, voy a leerles: leamos y releamos esta aventura y no dejaremos de caer en la cuenta en que modernamente se ha caído del profundo simbolismo que encierran todas sus partes y sobre todo las tristes, las dolientes, las desmayadas y flacas palabras del desfallecido y derrotado caballero. Aquí puso Cervantes lo mejor de su corazón, humanismo. Aquí sacó el don de lágrimas, humanismo, que poseía como pocos escritores de los nuestros. ¿Quién no se siente conmovido al ver derrumbarse en este caso el castillo interior, el ensoñado alcázar de las ilusiones de Don Quijote, y no se compadece de él y de su pobre caballo, cuya flaqueza tiene algo de humana debilidad? No solamente Navarro y Ledesma han sido escritores rusos los que más han insistido en el humanismo de Cervantes. Si usted lee el último capítulo, como mujer, usted llora. Yo he llorado como hombre leyendo el último capítulo. Cuando el hombre ya desfallecido, agonizando, dice: yo no soy Don Quijote de la Mancha, yo soy Alfonso Quijano el Bueno. Y señores, vámonos poco a poco, que en los nidos de antaño no hay pájaros o gaño. Hay una profundidad humana en la Biblia y hay una profundidad humana en el Quijote. ¿Qué impacto cree que ha tenido esta obra de tremenda relevancia en la cultura de España y en la cultura latinoamericana? ¿Cómo ha impactado? ¿Qué cosa? ¿La influencia de la Biblia? No, la influencia del Quijote. ¿La influencia del Quijote? Exacto. España es el país del Quijote. Es lo que ocurre, y yo creo que uno de los errores que comete el Ministerio de Educación es poner a los niños ya desde primaria y sobre todo en secundaria lecturas del Quijote. Pero ¿qué partes del Quijote? Las más humorísticas, al parecer, su pelea con los gigantes, con los molinos, creyendo que eran gigantes, y los niños, ja, 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 creían que eran gigantes. Cuando son mayores, ya no leen el Quijote. Ya se han quedado con las partes humorísticas y no descubren la profundidad humana y la belleza literaria que hay en el Quijote, libro único. Shakespeare no tiene nada que ver con Cervantes. Cervantes, además del Quijote, escribió otras muchas novelas, pero
Cervantes fue el autor prácticamente de una novela, El Quijote. Shakespeare escribió varios dramas, que aún no se sabe si fue él el escritor o fueron otros. Los dos murieron el mismo día, coincidencia, el mismo día, con la diferencia de que el calendario inglés y el español en aquella época no coincidían. Por eso se dice que Shakespeare murió 7 días después que Cervantes, pero los dos murieron el mismo día. Ahora, la influencia en España y en toda la humanidad. Los japoneses adoran el Quijote, los chinos también. Yo tengo un Quijote y un Cervantes chino, con los ojos amarillos, comprado en Pekín. Muy bien, entiendo. Es una obra de gran relevancia, claro, a nivel mundial, no solo en España y en Latinoamérica, ¿verdad? Léalo usted. No voy a decir que no tengo pendiente leérmelo entero porque, como usted muy bien ha dicho, cuando somos más pequeños no nos hacen leernos las partes más humorísticas y uno se queda con las historietas esas. Y las partes ridículas del Quijote. Claro, pero es una obra de gran profundidad, ¿verdad? Cómo retrata toda esa humanidad del Quijote y cómo somos nosotros mismos realmente reflejados en ese libro. Muy bien. No hay libro igual. A 100 años de soledad de García Márquez se le ha llamado el Quijote de América Latina, pero no hay ni punto de comparación. Yo hablé con García Márquez en la toma de posesión del presidente Ortega el año 84 y él reconoció, dice, no, Monroy, no, 100 años de soledad no es el Quijote de América Latina. ¿Pero qué tiene exactamente de especial el Quijote? Que usted ha dicho, Cervantes no es Shakespeare, pero tampoco es García Márquez. ¿Qué tiene de especial el Quijote? El conocimiento que Cervantes tenía, increíble el conocimiento que tenía de todos los temas, y lo vuelca aquí, y luego de la forma que maneja a los personajes. Ya le dije antes que el Quijote se compone de 2 partes, la primera de 1605, la segunda de 1616. La segunda parte es la mejor del Quijote, cuando es derrotado, que desde luego es para llorar. Cuando se enfrenta el caballero de la Blanca Luna, que no era otro que el bachiller Samson Carrasco, que no quería hacer daño a Don Quijote, quería vencerlo para que Don Quijote volviera otra vez a su hogar en La Mancha y se dejara de aventuras. Pero se disfraza del caballero de la Blanca Luna y reta a Don Quijote. Imagínese usted, retar a Don Quijote cuando él había venido para cambiar el mundo. Acepta el reto. Claro, Don Quijote iba en un caballo escuálido. Yo veo pinturas del caballo de Rocinante que no se corresponden a la realidad. Pinturas que se parecen más bien al caballo blanco que salió un domingo de Guadalajara y llegó hasta Ensenada. No, bravo. Rocinante era un caballo escuálido. Y el caballero de la Blanca Luna iba preparado con un buen caballo. Se enfrentan los dos en las playas de Barcelona y el caballero de la Blanca Luna le da con la lanza para tirarlo. No para hacerle daño, no quería. Lo derriba del caballo. Y cuando está en tierra, es tremendo, le dice al caballero, aprieta la lanza porque me has quitado la honra, quítame también la vida. Pero tienes que confesar que Dulcinea es la mujer más bella del Toboso. Y el caballero de la Blanca Luna dice, bueno, yo no confieso, pero le pongo una penitencia. ¿Cuál? Que tiene usted que estar 1 año sin salir de su aldea en La Mancha. Él sabía que Don Quijote iba a cumplirlo. Y cuando va derrotado, hay que leer el poema de León Felipe, cuando va derrotado hacia La Mancha, se pone enfermo y muere, y menciona la Biblia completamente. Cuando le dice que la sobrina no creía que él había recobrado el juicio, y él dice, he recobrado el juicio por las misericordias de Dios que nunca acabaron. Pues aquí está citando el libro de las Lamentaciones. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Es un libro único. El libro que toda persona debería leer. Todo este libro y todas estas historias salen de la mente de un solo hombre, que es Cervantes. ¿Qué es lo que más le asombra a usted de la figura de Cervantes, de su vida?
Él tuvo una vida maltratada. Viniendo de Italia a España, cae prisionero en Argelia. Lo tienen 5 años. Se dieron cuenta de que era un hombre, porque él traía cartas de Italia para los reyes de España. Cuando lo toman cautivos en Argelia, ven las cartas, este es un hombre importante. Tenemos que pedir por él un rescate muy elevado. Y como no había dinero para ese rescate, pues estuvo 5 años preso. Trata 2 veces de escaparse, pero vuelven otra vez, lo apalean, lo meten en una celda, lo muelen. Hasta que por fin es rescatado por monjes de la Iglesia Católica, llega a España pensando que el rey le iba a dar un puesto grande y que va, lo mataron de hambre, murió muy pobre, lo nombran recaudador de impuestos en Andalucía. El banco donde él ingresaba los impuestos quiebra y le echan la culpa a Cervantes y lo meten en la cárcel otra vez, en España, al pobre. Regresa aquí a Madrid y aquí se cree que muere tan pobre como había vivido siempre. Perdió un brazo, aunque modernamente se cree que no es el brazo completo el que perdió en la batalla de Lepanto. Por eso le llaman el manco de Lepanto. Y a Miguel de Unamuno le llama el manco de una mano. Entiendo. Claro, es un hombre sin duda que sufrió mucho y eso lo vuelca, todas sus vivencias, lo vuelca en el Quijote. Él tiene 2 libros, El trato de Argel y El baño de Argel, de su cautiverio. Ahora se está representando aquí algunos de sus entremeses, porque además del Quijote escribió en La Numancia y tantas otras obras que se conocen menos que el Quijote. Yo creo que estaríamos mucho más rato hablando de este tema, que a usted, por supuesto, le ha apasionado durante toda su vida, tanto que le ha llevado a hacer este libro del que hoy estamos hablando. Pero a continuación vamos a hacer paso, si usted me permite, a otra pausa musical. Esta vez viene de la mano de nuestros amigos de Montreal, que nos están presentando su último tema, que es navideño, y se titula Lucecitas. ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo aquí al Escondite de los Libros. Hoy estamos compartiendo con el escritor y periodista Juan Antonio Monroy. Juan Antonio, hemos dejado en el aire esta pregunta tan trepidante sobre Cuba con la reciente muerte de Fidel. Nos estabas hablando sobre la libertad religiosa en este país. ¿Qué nos puedes contar? ¿Quiere usted que le cuente desde el origen? Quiero que me cuente todo, por favor, todo lo que tenga. Bueno, en enero de 1985... Daniel Ortega, todavía es presidente de Nicaragua ahora, fue elegido por vez primera presidente del país. Acababan de ganar las guerrillas sandinistas, la revolución, y Ortega fue nombrado presidente. Un mes antes, yo recibo una carta del que ya funcionaba como ministro de Asuntos Exteriores, el señor de Escoto, que había sido sacerdote. En esa carta me invitan, con gastos pagados, a que esté presente en la toma de posesión de Ortega. Nunca supe por qué, pero me fui con los gastos pagados. Era la época de la Unión Soviética. La Unión Soviética había contribuido mucho al movimiento guerrillero sandinista. Y estábamos todos los invitados en un hotel, el Hotel Camino Real, y allí estaban los jerarcas rusos, gordos, panzudos, con muchas medallas, atiborrados de medalla por todas partes. Y estaba Fidel Castro, porque Fidel Castro había ayudado también mucho a Ortega en la revolución. Yo quería hablar con Fidel Castro, pero era difícil, porque mi obsesión cuando me instalé en España en el año 65 era ir a Cuba. Yo fui convertido del marxismo y leninismo. Mi padre, francés, pertenecía al Partido Comunista de Francia y fui convertido por un cubano, Rubén Lores. Años más tarde, en Tenerife, sucedía a otro líder cubano al frente de 2 iglesias, una en Santa Cruz y otra en La Orotava,
Emiliano Acosta, también cubano. Lo mío era querer ir a Cuba para anunciar el Evangelio, pero en la embajada cubana en Madrid no me daban visado. Ellos le llaman visa, lo mismo, no me lo decían que no me daban visado para Cuba de ninguna manera. Entonces, en aquella reunión en Nicaragua, yo estaba pendiente de Fidel. Estaba imponente con su uniforme verde oliva. Todos teníamos la obligación de vestir guayabera blanca y pantalón negro. Por eso conocí a Márquez, Gabriel García Márquez, en la puerta del hotel. Él no tenía guayabera, curioso. Un hombre que recibió el premio Nobel en guayabera no tenía guayabera. Yo tampoco. Fuimos en un taxi y encontramos 2 guayaberas en una boutique francesa. Ahí estaba Fidel Castro, yo vigilando. Lo veo un día hablando con el cardenal de Nicaragua. Había poca gente. Me dirijo a él, le digo, señor presidente, ¿le puedo hacer una pregunta? El hombre se volvió y me dice literalmente, ¿quién eres tú, chico? Digo, bueno, yo soy Juan Antonio Monroy, soy periodista español, invitado por el ministro de Asuntos Exteriores. ¿Y qué quiere preguntar? Quiero preguntarle a usted por qué no hay libertad religiosa en Cuba. Señorita, si una mirada pudiera matar, yo no estaría aquí ahora al lado de usted. Que no hay libertad religiosa en Cuba. Vete a Cuba para que lo veas. Oh, sí, pero su embajador en Madrid no me da autorización, no me da la visa. No te la da, vete otra vez. Y no me dijo más, volvió la espalda. 15 días después voy a la embajada en Madrid y allí tenía la visa. ¿Cómo es posible que un presidente de un país con 12 millones de habitantes, imagino tan cargado de problemas, se acordara de una conversación de minutos con un periodista insignificante? Pues fui a Cuba. Fui a Cuba, vi la situación religiosa, la familia nuestra, el movimiento nuestro, Iglesias de Cristo. Entonces teníamos en Cuba 200 miembros. Ahora tenemos 3.000 miembros. Y no había ningún predicador sostenido a todo el tiempo. Ahora hay 50 hombres. Ese trabajo no lo he hecho yo. Ese trabajo yo he contribuido, pero lo han hecho especialmente los cubanos. Cuando se dice que no hay libertad religiosa en Cuba, es que no se conoce la ley del país. Si un pastor madrileño o de aquí de TVN va a Cuba a predicar, sin una visa especial no puede hacerlo. Para ir a predicar, si quiere predicar a cualquier iglesia, necesita una visa religiosa. Esa visa te la dan en el Ministerio de Asuntos Religiosos en Cuba. Si quiere ir a visitar iglesias, como un simple miembro, puede visitar todas las iglesias de la isla que quiera, sentándose. Pero Cuba no es el único país que ha exigido esa condición a los predicadores. Yo he tenido experiencia en México también. Las primeras veces que yo iba a predicar a México, pues no podía hacerlo sin un visado especial. Se lee a veces, y se ha dicho mucho, no hay libertad religiosa, no hay libertad. No conocen las leyes del país. Cuando se ha hablado también de que se han perseguido iglesias evangélicas en Cuba, es verdad, se han perseguido, pero ¿por qué no profundiza? ¿Qué iglesias? Mayormente iglesias donde han ido misioneros norteamericanos, no con propósitos religiosos, sino con propósitos políticos, y han pagado a algunos predicadores cubanos necesitados y han causado problemas, porque no iban con la visa especial religiosa. Pero yo voy a Cuba. El último viaje fue en julio del año pasado. Generalmente voy 3 veces al año. En marzo tenemos reunión de líderes. En julio tenemos reunión de jóvenes. Este julio tuvimos a unos 300 jóvenes de toda la isla. Y en octubre, reunión de señoras, que este año no he podido ir. Cualquier persona que lo desee, cualquier predicador de aquí de TVM, cualquier pastor, cualquier líder, cualquier dirigente de esta emisora que quiera ir a Cuba a predicar, que me lo diga.
Yo le señalo los trámites que tiene que hacer. Una visa especial religiosa y puede predicar en la iglesia que le dé la gana. Y si quiere ir sin visa religiosa, puede visitar todas las iglesias de la isla. Ya le he dicho a usted que yo he escrito 2 libros sobre Cuba. Uno sobre el segundo de Fidel Castro, que el segundo no fue el Che Guevara. El segundo de Fidel Castro fue Fran País. Lo mataron con 24 años las tropas de Batista. Fran País era hijo de un pastor bautista y él mismo muy involucrado en la iglesia bautista y al mismo tiempo involucrado en la revolución cubana. Al mismo tiempo llegó a ser el jefe en la clandestinidad. Él no estuvo en la sierra pegando tiros, él estuvo enviando hombres a la sierra, uniformes, alimentos y algunos armamentos. Si usted quiere ir a Cuba, dígame cuándo quiere ir. Y si usted quiere ir a predicar o su padre quiere ir a predicar, yo le aseguro que puede predicar, siguiendo las normas. Hay que respetar las normas de cada país. Aquí ¿cómo estábamos antes en España en la época de Franco? Ahí están mis libros. No podíamos reunirnos más de 20 personas en una casa. No podíamos. En Melilla nos reunimos durante 4 días 25 personas. Cuando terminaron me pusieron a mí 500 pesetas de multa por cada día por haber superado en 5 el número de 20. Pues cada país tiene sus leyes y respetando las leyes usted puede ir a Cuba. Además, debe ir ahora. Si se abre más la entrada de turistas norteamericanos a Cuba, ya no será Cuba. Ya será Puerto Rico, ya será Panamá, ya será la República Dominicana. Es ahora cuando Cuba está en toda su salsa. Desde luego, si usted va y es soltera, soltera no vuelve. Bueno, pues entonces le tendré que preguntar cómo hacer los trámites para ir a Cuba, ya que me ha dicho que puede ir sin problemas. Puede ir sin problemas y su padre puede ir y puede predicar si quiere. Nos vamos a ir los dos, mi padre y yo, para allí, para Cuba, pronto, que nos espere Cuba. Y vamos a pasar ahora al siguiente videoclip que nos lo trae Quique Pavón y Evan Kraft. Es su última producción de Quique Pavón y se llama Perfecto. Pues así es, casi sin esperarlo, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Quiero agradecer muchísimo a Juan Antonio Monroy, toda una eminencia, por estar hoy aquí con nosotros. Ha sido un placer para mí, lo he disfrutado muchísimo. Es usted una persona que se disfruta mucho hablando con usted y lo hace todo muy fácil. Le agradezco mucho estar por aquí. Si nos quisiese dedicar unas palabras para despedir el programa. Bueno, pues para mí ha sido un placer poder contribuir en este espacio que dedican ustedes a los libros, algo muy bueno y muy importante. Conozco la emisora de ustedes en Estados Unidos cuando voy allí, también en América Latina, y veo la gran obra que están haciendo en muchas partes del mundo. Yo he grabado 20 videos en Estados Unidos en un estudio profesional sobre temas muy importantes, actuales, como la angustia, la ansiedad, la juventud, y quiero ofrecerles estos videos de media hora de duración cada uno en español, por si desean ustedes algún día reproducirlo. Muchas gracias, muchas gracias. Es un material que es de mucha ayuda, no solo de ayuda, es un material que va a ser muy bueno para nosotros, sin duda una gran aportación, y le agradezco mucho desde aquí. Muchas gracias por este tiempo y me gustaría ya despedir este programa y finalizarlo con una frase que escribe Cervantes en El Quijote y dice: encomiéndate a Dios de todo corazón, que muchas veces suele hacer llover sus misericordias en el tiempo en que están más secas las esperanzas. Muchas gracias, les esperamos en el próximo programa del Escondite de los Libros. Un abrazo.